Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por sumarse hoy, esta mañana, en una nueva charla aquí de lo que es la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, del Departamento de Estudios Económicos. Hoy me acompaña Mariano. Mariano se sumó recientemente al equipo de estudios económicos de la Cámara, con lo cual en conjunto con Mariano elaboramos la presentación que hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Algunos que quizás ya han estado en otras oportunidades. Como ustedes saben, estas presentaciones las hacemos 4 veces al año, ¿sí? Corresponde o se enmarca en lo que es un proyecto que llevamos adelante con el apoyo del INEFOP, donde desarrollamos lo que es nuestra encuesta de actividad del sector comercio y servicios. Y bueno, el objetivo de esta charla es justamente compartir con todas aquellas empresas gremiales, tanto sectoriales como regionales, allegadas a la Cámara, bueno, los principales resultados que arroja la encuesta de actividad que realizamos en la Cámara, y bueno, y también entender esos resultados con el contexto económico, tanto local, regional, como extrarregional, y bueno, y tener una visión general de la economía, y también a partir de esto, de esta información, poder proyectar y entender un poquito las expectativas o bueno, que uno debería esperar que suceda en lo que es el resto del año 2023. Vamos a estar compartiendo los datos de la encuesta de actividad al año cerrado 2022, así como también los que fueron los últimos datos oficiales de actividad compartidos por el Banco Central del Uruguay, también al año cerrado 2022. En estos momentos estamos ya procesando la encuesta del primer trimestre de 2023, y a mediados de mayo vamos a tener los resultados de esta encuesta, y bueno, y nuevamente vamos a coordinar otra reunión para, bueno, también compartir con ustedes esos resultados. También un tema de orden, vamos a tener todos los micrófonos silenciados, la presentación va a llevar más o menos 30, 35 minutos, 40 minutos, y luego de eso abrimos un espacio de intercambio. El objetivo es que la actividad sea de 10 a 11 de la mañana. Esta reunión está siendo grabada, la cual va a ser compartida luego con todas aquellas personas que se inscribieron a través del formulario y hoy están aquí presentes, y también el material de la presentación, también el archivo PDF con los datos que vamos a estar compartiendo hoy también van a ser enviados a ustedes. Digo esto porque hay quizás algún tipo de información que vamos a pasarla un poco más por encima que otra, pero bueno, sepan que van a poder tener acceso a toda esta información, más allá de las consultas que puedan surgir hoy y a posteriori. Saben que desde lo que es el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara estamos a la orden para compartir y para evacuar todas aquellas dudas y consultas que tengan. Entonces, voy a compartir pantalla.
¿Sí? Bueno, allí entonces un poquito mostrarles esto, ¿no? Cómo vamos a estructurar la presentación. La estructura es siempre, nos manejamos de la misma forma. Primero entender un poquito el contexto externo, para después ir bajando hacia la región y luego concentrarnos en lo que tiene que ver con la actividad económica local. Perdón. Algunos acontecimientos que entendemos que son relevantes poner sobre la mesa y que en definitiva van a estar impactando en la realidad económica local. Bueno, como todos sabemos, crisis financiera internacional, crisis sí, crisis no. Algunos especialistas que no han hablado de esto, bueno, no es una crisis bancaria, sino, sino son de ciertos bancos, 3 bancos en cuestión en este momento que están en crisis. Entonces, en definitiva, si bien claramente podríamos, en líneas generales uno podría decir, no estamos ante una crisis financiera internacional, pero sí está claro que las condiciones financieras están siendo más volátiles. Esto ha generado mayor nerviosismo en los mercados financieros internacionales, y por lo tanto eso puede tener y ha tenido ciertas incidencias en lo que tiene que ver en las decisiones de los agentes, pero en particular también en lo que tiene que ver con lo que es la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, o los diferentes bancos centrales de los diferentes países, en relación a, bueno, qué estrategias toman respecto a sus políticas monetarias, ¿sí? Cómo esto también incide obviamente en los niveles inflacionarios, pero también en los niveles de actividad. Entonces, condiciones, podemos decir que bueno, estos acontecimientos han generado mayor volatilidad en los mercados financieros y mayores quizás interrogantes respecto a bueno, cómo van a seguir comportándose de aquí en adelante. La buena noticia es que, bueno, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal actuó rápidamente, ¿sí? Lo cual hizo, bueno, evitar que estos acontecimientos se derramen al resto del sistema financiero y que no se generen corridas bancarias y demás, tanto en Estados Unidos como en otros mercados, como puede ser la Unión Europea. Entonces, bueno, esta nueva realidad, ¿qué introduce o qué impacto puede tener? Bueno, quizás justamente, ¿no?, en lo que decíamos en las decisiones en particular, en la Reserva Federal, donde ahí tiene esta disyuntiva en, bueno, si continúa o no incrementando sus tasas de interés, qué pasa con los niveles inflacionarios, y qué pasa con el nivel de actividad y el mercado de trabajo. Entonces, bueno, en líneas generales uno podría decir que las tasas de interés se mantendrán en niveles altos. Quizás estos acontecimientos hacen que la velocidad de ajuste se reduzca o se vea un poco enlentecida. De todas formas, hoy podemos proyectar que las tasas permanecerán altas por más tiempo, porque todavía los niveles inflacionarios, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, si bien atraviesan un proceso de desaceleración, todavía están por encima de lo que son los objetivos del entorno del 2%, o sea, están más del 6%, en el caso de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos rondando el 6%, con lo cual todavía hay espacio allí para que la política monetaria actúe en reducir estos niveles inflacionarios. También, bueno, teniendo en cuenta qué pasa con la economía, ¿no? Y que esto no se traduzca en un efecto económico importante en términos de desaceleración económica. En cierta forma, bueno, esto es lo que proyectamos para lo que refiere a las acciones de parte de la Reserva Federal. En ese sentido, en el mediano plazo, hoy es posible esperar que, bueno, el dólar permanecerá en este proceso de fortalecimiento, ¿sí? Y es esperable que esto se mantenga a lo largo, por lo pronto, del presente año. Al mismo tiempo, esto nos lleva a una economía global que está creciendo de forma muy magra, ¿sí? Por niveles por debajo de los promedios de los últimos años. Entonces, esto también va a ser un elemento clave a incorporar en este proceso de decisiones en materia de política monetaria por parte de las principales economías. Algunos elementos que pueden estar, que están favoreciendo, ¿sí? Tiene que ver con la reactivación, un proceso de apertura también de las economías, en relación en particular a lo que es la economía china, con lo cual eso, para el caso de Uruguay concreto, es un relativo reimpulso externo, en particular para los primeros meses del 2023, con lo cual ahí pueden venir algunas señales positivas para nuestra economía desde el frente externo. En la región esto no cambia, seguimos bajo el mismo escenario, esto de esta región que crece a muy bajas
tasas, sí, está el crecimiento mediocre por parte de la región, en el caso concreto tanto Argentina como Brasil, en Argentina con las tensiones macroeconómicas que ya hemos visto en otras oportunidades, en términos de brecha cambiaria, lo que tiene que ver con su política fiscal, con su resultado de las cuentas públicas, con un crecimiento del gasto público excesivo, con una caída en el salario real, con lo cual allí las tensiones desde el punto de vista macroeconómico en Argentina se mantienen, sumado a un año electoral, donde inicia con lo que son las elecciones, las PASO, para luego dar a las elecciones presidenciales durante el 2023, desde el frente político también va a ser un ambiente tenso en ese sentido. Y luego tenemos a Brasil, donde allí tenemos, bueno, el primer año de gobierno de Lula, donde uno de los principales objetivos, o bueno, que lo pusimos como pesadilla, es la recesión, ¿no? Lograr que Brasil logre ingresar en un proceso de mayores tasas de crecimiento, lo cual aún todavía es complejo. Vamos a ver ahora en las proyecciones que tenemos para los próximos años en el caso de Brasil, y ahí la gran disyuntiva en conciliar la política fiscal, la monetaria, y también las tensiones sociales, y también las promesas políticas de parte del gobierno, con lo cual ahí las tensiones también son importantes desde el punto de vista de Brasil, que también, como vamos a ver más adelante en el caso de Uruguay, también en el caso de Argentina, enfrenta impactos, en el caso de Argentina también lo que fue la sequía, pero también este proceso de menor crecimiento, sobre todo a partir del crecimiento internacional, en lo que fue la segunda mitad del año 2020. Y ahí también otro aspecto que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, la brecha cambiaria en la región, la cual hoy es de carácter estructural, y frente a este panorama que estamos viendo en la región, hoy no estamos proyectando grandes cambios respecto a lo que es la brecha cambiaria que hoy está enfrentándose Uruguay respecto a sus principales vecinos, tanto Argentina como Brasil. Entonces, un poquito entendiendo estos acontecimientos, bueno, ¿qué podemos esperar o cómo podemos proyectar el crecimiento para lo que tiene que ver con los próximos años? Ahí tenemos en el caso de China, como les decía, la buena noticia en este sentido es luego del segundo semestre donde China evidenció un cierre bien importante de su economía con lo que fue la política cero COVID, que eso claramente tuvo un impacto a nivel internacional y en particular en países de la región, como el caso de Uruguay, Brasil, Argentina, donde China es un socio comercial relevante, y también en lo que tiene que ver con su impacto en los precios de los alimentos. Luego de ese cierre que atravesó China en el segundo semestre del año, se proyecta un 2023 donde ya dejó de lado esta política, sino va hacia una mayor apertura, con lo cual eso hace que se transforme en una variable positiva para estas economías, y en particular para Uruguay, y las proyecciones de crecimiento para los próximos años de China son incluso para el 2023 por encima del 5%, y para el 2024 en torno al 4.5%, es decir, volviendo a lo que fueron las tasas de crecimiento prepandemia. En el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, todavía el escenario es de magro crecimiento, y esto va en línea con lo que hablábamos previamente ahí tiene la disyuntiva de, bueno, lograr una reducción de lo que tiene que ver con los niveles inflacionarios, los ajustes en tasas de interés, y bueno, y cómo esto también impacta a nivel de la actividad económica. Entonces la disyuntiva entre inflación, crecimiento, van a ser los temas que van a estar en agenda en lo que tiene que ver en particular con Estados Unidos y la Unión Europea. Y como decíamos, en el caso de la región, antes de entrar en la región, cómo incide este escenario internacional, en particular el comportamiento de China, pero también qué pasa con el valor del dólar. Bueno, qué pasa con los precios de los alimentos. Como decíamos, un segundo semestre o un cierre del año 2022 donde hubo una caída importante en los precios de los alimentos luego del repunte que se dio salida de la pandemia y el rebote que tuvieron las diferentes economías. Y de todas formas, hoy ese escenario de caída que impactó negativamente en nuestra economía, en particular en el segundo semestre del año, hoy parece tener un cierto freno, ¿sí? Con lo cual nos va a permitir transitar un 2023 con menores niveles en términos de precios
internacionales de las materias primas que Uruguay exporta. De todas formas, cuando uno hace una comparación más histórica, ¿sí? O sea, más larga en el tiempo, está claro que los niveles de precio hoy están por encima de lo que han sido los niveles prepandemia, lo cual eso es una buena noticia, pero sí está claro que dejamos de lado aquellos crecimientos tan importantes que evidenciamos en particular en lo que fue 2021, primer semestre de 2022. Ahí, para que vengan algunos datos, ¿sí? En lo que tiene que ver con en los datos más recientes en términos de los principales productos exportados por Uruguay, ¿sí? En el caso de la carne y la soja, todavía están por encima de los promedios. De todas formas, como decíamos, son niveles por debajo de aquellos crecimientos tan importantes que hubo. En el caso de la madera y el arroz, sí la caída ha sido más sustancial, en particular en los primeros meses del 2023, en lo que tiene que ver el precio del barril. Ahí también hemos tenido una caída en lo que tiene que ver, luego de lo que fue la guerra de Ucrania y demás, el impacto que hubo en materia de precios energéticos, en el precio del petróleo, lo cual hoy, en cierta forma, como ustedes saben, Uruguay al ser un importador de lo que es el petróleo, bueno, en este caso es una buena noticia que el precio del petróleo se comporte con una tendencia a la baja, por lo pronto para los próximos meses. Como les decía, ahora entrando un poquito en la región, esto que hablábamos de una región mediocre, con bajo crecimiento, incluso en el caso de Argentina, con proyecciones de caída para lo que es este 2023, y esto lo proyectamos tanto para 2023 como 2024, lo cual, esto que decíamos, ¿no? Con problemas en términos macroeconómicos complejos, también desde el punto de vista social y político, lo cual uno no debería esperar hoy grandes cambios de la relación que tiene Uruguay con la región, es decir, no deberíamos esperar que el impulso externo venga de la región, sino que por el contrario va a ser algo que va a entorpecer el crecimiento de nuestra economía, tanto en lo que tiene que ver con el comercio exterior en materia de bienes, pero también en servicios, y también, como vamos a ver adelante, en lo que tiene que ver con la relación de precios y también cómo eso impacta a nivel del comercio local en nuestro país. Entonces ahora entrando un poquito a nivel local, estos son, como les decía, estos son los datos oficiales de lo que tiene que ver con la actividad económica de nuestro país, son datos para el cierre del año 2023 y cuarto trimestre de 2022. En líneas generales, quizás ustedes esto ya lo han escuchado, pero sí está claro que, y allí la gráfica creo que es bien contundente en ese sentido, en mostrar este proceso de desaceleración en el que cierra Uruguay en el año 2022. Es decir, un primer semestre donde veíamos esto, ¿no? Donde China crecía, donde los precios de los commodities crecían de forma bien importante, y eso hizo que el sector exportador, en particular el agro, y la industria manufacturera, asociada con lo que tiene que ver con la industria cárnica, lo que tiene que ver con la madera y demás, sean grandes motores de crecimiento de la economía en el primer semestre. Ya en el segundo semestre del 2022, el contexto internacional cambia con esta detención o este parate de la economía china, con una caída en los precios de los alimentos, con lo cual eso hace que el cierre del 2022 sea más complejo, a lo cual se adicionan acontecimientos locales, como todos bien sabemos, lo que tiene que ver con el impacto de la sequía, que ya comienza a golpear a nuestra economía para el cierre de 2022, en particular lo que es la zafra de la soja, pero también otros sectores del agro también se ven impactados en lo que tiene que ver con la sequía. Entonces, tanto los acontecimientos internacionales como locales hacen que Uruguay cierre el año en esta fase de desaceleración o de menor crecimiento respecto a lo que fue el inicio del 2022. De todas formas, si uno compara el cierre del año 2022 respecto a cómo la economía estaba a niveles prepandemia, Uruguay todavía sigue estando casi un 2.5% por encima de esos niveles. O sea, una economía que logró incrementar sus niveles de actividad económica prepandemia, pero que hoy estos niveles están en una fase más de menor crecimiento, ¿sí? Incluso, bueno, este concepto de recesión técnica, donde hubo dos caídas desestacionalizadas, tanto en el tercer trimestre como en el cuarto trimestre, y Uruguay entra en un proceso de recesión
económica para el cierre del año. Y como decíamos, los impactos externos que hemos tenido en el caso de China y también la fuerte sequía que comienza a impactar. Ya vamos a ver que el comienzo del 2023, algunos de estos acontecimientos se revierten, en el caso particular, como vimos, de China, que comienza a abrir su economía. La fuerte sequía sí va a teniendo un impacto, pero también tenemos la temporada turística, que puede ser otro elemento que puede jugar a favor de un mejor escenario para el comienzo de 2023, con algunas luces amarillas que igual vamos a verlo más adelante. Algunos acontecimientos a nivel sectorial, como les decía, el agro, uno de los sectores fuertemente impactados en el cierre del año, la industria en particular, lo que tiene que ver con la industria frigorífica, lo que es comercio, transporte y almacenamiento, un sector que en cierta forma crece a menor medida, pero crece también porque el comercio, el transporte, aquellos sectores vinculados más con los servicios, claramente fueron aquellos sectores que vienen más de atrás en el proceso de rebote de la pandemia, con lo cual son sectores que todavía crecen porque, bueno, las comparaciones son a niveles más bajos. En materia de la demanda, bueno, allí la inversión, el consumo, en el cierre del año son los que estarían creciendo. Por contraposición, las exportaciones, como veíamos, son desde el lado de la demanda, tanto en particular en el caso de bienes, serían los que estarían cayendo. En el caso de la inversión, ahí hay que tener en cuenta que hay como dos efectos contrapuestos. Por un lado, dejan de estar presentes los procesos de inversión de lo que fue la tercera planta de UPM, todo lo que tiene que ver con las obras conexas, pero también hay, contrarrestando esto, hay una fuerte inversión en lo que tiene que ver con obras de viabilidad, ¿sí? Obra pública, y también en lo que tiene que ver con el sector de la construcción, en particular con viviendas residenciales y demás. Esto nos estaría llevando a este crecimiento de la inversión para el cierre del año. Esto es lo que les decía, veíamos anteriormente los datos del cuarto trimestre, estos son ya los años, el año cerrado, 2022, como decíamos, un primer semestre, ¿no? un año con esa dinámica bien diferenciada entre los semestres, un primer semestre que en términos estacionalizados creció un 2%, y un segundo semestre que cayó un 2%. O sea, bien diferente el escenario que atravesó nuestra economía durante el 2022, si lo dividimos en dos etapas. De todas formas, en el cierre del año tenemos un crecimiento del 4.9%, lo cual está por debajo de las expectativas de los analistas, ¿sí? Pero de todas formas un crecimiento en torno al 5%, donde, como decíamos, algunos sectores, como fue el agro, la industria, los que crecen menos, y algunos que salieron mejor parados en este proceso de crecimiento, como es el comercio, por esto que veíamos de un sector que todavía viene en un proceso de recuperación frente a niveles bajos en periodos anteriores. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a este dato para el 2023 y los acontecimientos que comienzan a suceder ya durante este año? Bueno, la foto parece ser bien diferente para el 2023, ¿no? Un inicio del 2023, o sea, un primer semestre que va a ser más complejo, con escaso crecimiento y con quizás una profundización en el proceso de desaceleración de la economía, en particular la sequía va a tener allí un impacto bien relevante, y con una relativa recuperación que esperemos para la segunda mitad del año, que venga tanto desde el frente interno, pero también desde el frente externo, sobre todo extrarregional, en materia de, en particular, qué pasa con China y los precios de los commodities, en particular para la segunda mitad del año. Entrando ahora ya un poquito en lo que tiene que ver con los datos de la encuesta, ¿no? Estos son datos que relevamos aquí en la Cámara, gracias al aporte de todas aquellas empresas que contestan la encuesta, llegadas a la Cámara. Y bueno, aquí vemos qué pasa en particular con lo que es el comercio minorista, ¿no? Digo porque hay que diferenciar bien el dato del agregado de lo que es el comercio, restaurantes y servicios de alojamiento y de comida, en lo que tiene que ver con el dato de cuentas nacionales, del dato que relevamos aquí en la Cámara, que tiene que ver específicamente con la venta minorista, ¿sí? Aquellas empresas, en aquellos sectores que entendemos más relevantes de lo que es el comercio, y también los servicios. ¿Qué nos muestran los últimos datos al cierre del año 2023? Esto,
Un sector en el cual nosotros podríamos decir que estamos en un magro crecimiento, bajo crecimiento, una situación de cuasi estancamiento para lo que sería el cierre del año 2022. ¿Sí? A su vez, también lo que es relevante a analizar en el cierre del año que nos brinda el dato de la encuesta es que este magro crecimiento o bajo crecimiento es más generalizado, es decir, nosotros en lo que es la encuesta relevamos 15 rubros, 12 de ellos registraron una variación negativa para el cierre del año durante el 2022, cuando en el trimestre anterior habían sido 9 de los rubros relevados habían registrado una variación negativa. O sea que un sector que continúa creciendo a muy bajos niveles y a su vez que las variaciones negativas o aquellos sectores que evidencian un escenario de contracción tienen una mayor participación en lo que hace a los rubros relevados. A nivel de las empresas, el 57% de las empresas que forman la encuesta, son en el entorno de 450 empresas, declaran una caída en sus niveles de venta en el cuarto trimestre del año en comparación con el año anterior. Para aquellos que quizás se suman recientemente, son ventas en términos reales, hacia acá está dejado de lado el efecto precios, con lo cual es una variable que muestra perfectamente qué pasa con los niveles de venta, ¿no? En términos de volumen, se está vendiendo más o menos dejando de lado el efecto precios. Esto nos lleva a un cierre para el año 2022, como les decía, en una situación de estancamiento para el sector, luego de años complejos que ya venía evidenciando el sector, en particular el año 2020, por bueno, el impacto en particular de lo que fue la pandemia. Y como les decía, a nivel de rubros, algunos rubros que salen mejor parados y otros peor parados, ¿no? En el caso concreto, lo vamos a ver más adelante, pero cuidado personal, minimercados, papelería, oficinas, son aquellos de los rubros que presentan escenarios más complejos, ¿sí? De caídas más importantes. En el caso de informática, lo vamos a ver también más adelante, es un rubro que ha crecido en estos últimos tiempos, a diferencia del resto de los rubros, y en el caso de hoteles y agencias de viaje, como les decía, el sector turismo fue el sector que más tarde se sumó a este proceso de recuperación, con lo cual es un sector que, si bien evidencia tasas de crecimiento, esto también tiene que ver porque es un sector que todavía está atravesando una fase de rebote, ¿no? Todavía estamos comparando con niveles de caída muy importantes que registró el sector, entonces la apertura de fronteras claramente hace mover más a estos sectores, pero que todavía desde una comparativa más larga en el tiempo, todavía son sectores que están lejos de alcanzar los niveles de actividad pre-pandemia. Aquí lo que veíamos en el caso de los servicios, como les decía, los servicios son los rubros relacionados con los servicios son los que atraviesan todavía un escenario más complejo de recuperación, porque bueno, también fueron los sectores mayormente impactados durante la pandemia. En el caso del comercio, logra salir más rápido de ese proceso de caída y estabilizar sus niveles de crecimiento en niveles bajos, pero en cierta forma, bueno, por lo menos estar atravesando un escenario de recuperación y ya de crecimiento genuino, ¿no? Dejando de lado el proceso de rebote de la pandemia. También es importante que en el caso, cuando desagregamos entre Montevideo e Interior, en el caso de lo que tiene que ver con las empresas localizadas en el interior, son las que enfrentan los peores registros, ¿sí? O las que salen peor paradas o atraviesan una fase más contractiva. Sin embargo, en el caso de Montevideo, las tasas de variación son relativamente más optimistas, tanto en el sector servicios como lo es en comercio. Esto lo vemos tanto en el dato trimestral como en el cierre del año. También esto lo hemos compartido en otras oportunidades y tiene que ver aquí con el objetivo de ver por región, no solamente Montevideo Interior, sino también intentar entender, bueno, qué pasa a lo largo de todo el país, y esto es algo que se ha registrado durante periodo tras periodo durante el año 2022, la región de lo que es el interior litoral, centro y noreste, o sea, lo que tiene que ver con los departamentos de frontera, o aquellas empresas localizadas en las zonas fronterizas del país, tanto en la frontera con Argentina como con Brasil,
son las que evidencian los peores registros, o sea, las que tienen los mayores registros de caída en términos de volumen de ventas. Si esto también lo contrarrestamos con el dato que surge a través de lo que es el radar Scantech, que mide también el comportamiento de las ventas en los mini mercados y demás a través de los tickets alimentación, también vemos allí que los departamentos de frontera, ¿sí? Son los que evidencian los peores registros en materia de volúmenes de venta, en particular Salto y Paysandú con caídas de más del 24%. Estos son datos en febrero, en lo que es enero-febrero 2023 respecto a enero-febrero 2022. Entonces también vamos a ver, ¿no?, esta heterogeneidad que vemos que surge a través de la encuesta nuestra de actividad, no solamente a nivel de sector, de rubros, sino también a nivel de localización de las empresas en el país, donde, como vamos a ver, las zonas fronterizas son las que hoy están atravesando los peores escenarios en materia de actividad. Aquí para entrar un poquito en lo que hace a los diferentes rubros que hacen a estos 15, ¿no?, la totalidad de 15 rubros que relevamos. Como les decía, no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, ustedes acceden perfectamente al informe completo, pero sí ver en detalle algunos de ellos, en particular aquellos o bien que presentan los peores escenarios, o aquellos que vemos que hay un cambio en su tendencia y que parece relevante analizarlo más en detalle. Cuidado personal, como les decía, es uno de los rubros que mayormente se está viendo afectado por esta situación económica que atraviesa nuestro país, en particular en lo que tiene que ver con la relación de precios con la región, y lo que tiene que ver con tanto lo que es el comercio transfronterizo, como lo que es también el ingreso de contrabando, de mercadería de la región. En particular, vemos que el año 2022 fue un escenario de caída generalizada, ¿sí?, donde a su vez también esto no solamente se da a nivel de rubro, sino también a nivel, o sea, las empresas que componen el rubro, también hay una caída generalizada en aquellas empresas que contestan la encuesta. O sea que es un sector que viene atravesando una fase bien compleja, y en particular, como veíamos, producto de la situación que estamos viviendo con la región y esta brecha cambiaria, y también de la formación de precios, de cómo se comporta el mercado de estos productos, donde hay una escasa competencia, y también hace que las diferencias de precios se acentúen aún más allá de la brecha cambiaria que hoy registra nuestra economía con los vecinos, en términos de tanto facturación para el primer trimestre como la rentabilidad futura. Si bien hay algunas empresas que, bueno, todavía proyectan rentabilidad futura, vemos una proyección de más largo plazo para un año, y después la facturación, bueno, ¿qué esperan las empresas o cómo esperan que se comporten las empresas para la facturación durante el primer trimestre del año? Ahí todavía vemos una importante cantidad de empresas que esperan todavía que este escenario se mantenga en lo que tiene que ver con el primer trimestre del año. De todas formas, hay ciertas expectativas relativamente optimistas, lo que hablamos, un moderado optimismo para el correr del año. De todas formas, como veíamos previamente, no proyectamos que hoy la relación de precios con la región cambie sustancialmente, con lo cual estas variables externas que están incidiendo en el comportamiento del sector parecerían estar presentes por lo pronto para lo que es 2023 y primera mitad de 2024. Otro de los rubros que también se está viendo fuertemente impactado y que también registra un escenario de caída generalizada durante todo el 2022, y aquí también es más generalizado a nivel de empresas, refiere a lo que es la venta de supermercados, ¿sí?, con una caída bien importante para el cierre del año, más del 8%, y con expectativas también complejas para lo que es el 2023, son menos optimistas para lo que es el 2023, frente a otros rubros como vamos a ver más adelante. Papelería y oficina lo incluimos aquí porque era un sector que había caído en el tercer trimestre del año y que al cierre del año profundiza la caída, con lo cual si la buena noticia es que todavía el escenario de caída no es generalizado a nivel de empresas. De todas formas está claro que el sector comienza a atravesar una fase más compleja respecto a lo que fue el año previo, cerrando este año con una caída de más del 7%. Aquí las expectativas, quizás también porque este escenario de caída no es tan generalizado a nivel de empresas y también es relativamente reciente, las expectativas para lo que es el primer trimestre de 2023 y para el 2023 en su totalidad
son relativamente más optimistas respecto a lo que veíamos en los dos rubros anteriores. En el caso de electrodomésticos, electrodomésticos era un sector que si bien mostró cierta variabilidad, ¿no? No fue estable en su comportamiento en el correr del año 2022, y en ese sentido no logró mantener el crecimiento que había tenido en el 2023, donde habíamos hablado que, bueno, el comportamiento del dólar, el tema del mundial y demás, habían sido elementos que habían jugado a favor del sector. Para el cierre del año ingresa en una fase de caída, ¿sí? Pero bueno, es un dato todavía incipiente de cómo uno puede proyectar que se comporte ese sector para el 2023, pero bueno, es una señal de atención para ver, bueno, si este escenario de caída se mantiene o ha sido coyuntural para lo que es el cierre del 2022. En particular, ahí el dato que quizás llama un poquito la atención y capaz que hace, bueno, seguir más de cerca qué pasa con el rubro, es que el índice de difusión, ¿sí? Es bien bajo para el sector. O sea, hay un escenario de caída y que a su vez es muy generalizado a nivel de empresas, con lo cual eso puede ser una señal de alerta para ver cómo va a comenzar el sector este año. También ahí las expectativas de más corto plazo son menos optimistas frente a las de más largo plazo. Ahí el rubro indumentaria era un rubro que en cierta forma logró recuperar o salir rápidamente del escenario de caída, ¿sí? Evidenciado durante el año 2020. Sin embargo, en lo que es el segundo semestre del 2022, comienza a registrar tasas de variación mucho más bajas, mucho más moderadas, dejando de lado esa fase de crecimiento, que quizás también tiene que ver con ese momento de rebote que vivió en el 2021, y quizás hoy comienza a tener un proceso de crecimiento más genuino, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás deberíamos esperar para los próximos meses un sector que quizás crezca, pero a menores niveles. Eso es lo que uno podría proyectar para el 2023. En el caso de jugueterías, lo mismo, también no logró mantener ese dinamismo. También es un sector que evidencia bastante variabilidad en sus niveles de los resultados a nivel de ventas. De todas formas, todavía sería a priori para decir, bueno, que el sector ingresa a una fase de contracción. De todas formas, las perspectivas para lo que es la facturación del primer trimestre son relativamente optimistas, con lo cual, bueno, ahí deberíamos seguir de cerca qué va a pasar con este sector en 2023, donde es, como les decía, un sector que crece de forma errática, y que en los agregados, tanto 2021 como 2022, fue un sector que cayó. Ahí también la relación de precios también es un rubro donde también se ve impactado, y allí también la relación con Argentina y con Brasil también impacta, en particular en el sector jugueterías, por las diferencias de precios que son importantes, y ahí también impacta también el comportamiento del dólar. Es una variable que impacta en el resultado de este sector. Acá en el caso de supermercados, acá cuando vemos el comercio en general, donde incorporamos tanto lo que tiene que ver con bienes de primera necesidad, lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, pero también bienes en consumo, como puede ser indumentaria para el hogar y demás. En el agregado vemos que supermercados crece, ¿sí?, por segundo trimestre consecutivo, cerrando el año en una situación de estancamiento, ¿sí? Esto en contraposición a los resultados previos, donde el 2000 en particular, el 2021 fue un año complejo para el caso de supermercados. Hoy, en cierta forma, logra revertir ese escenario con niveles de crecimiento relativamente bajos, pero ya con 2 trimestres de crecimiento, lo cual ahí, en el caso de alimentos y bebidas, son los que estarían impulsando el crecimiento en lo que hace supermercados en particular, en contraposición a lo que veíamos minimercados, que es un rubro que está cayendo en contraposición a lo que es supermercado. Entonces ahí, como para tener estos dos escenarios o estos dos rubros bien diferenciados. En el caso de informática, como les decía, es un rubro que ha crecido, que permanece en su fase de crecimiento, ¿sí? A su vez que también mejora sus niveles de crecimiento. O sea,
se mantiene creciendo y a su vez lo hace a tasas relativamente altas, y también a nivel generalizado en términos de empresas. Voy a seguir un poquito más rápida. En el caso de agencias de viaje, como les decía, también sectores que todavía están atravesando un efecto de rebote respecto a las caídas. Está claro que la actividad en estos rubros es mucho mayor a lo que fue en periodos anteriores. De todas formas, todavía son sectores que tienen un camino largo para recorrer en su proceso de recuperación, y por eso también vemos estos resultados erráticos en materia de volúmenes de venta. Allí lo que tiene que ver con agencias de viaje, lo que tiene que ver con viajes al exterior, en particular con Argentina, han sido como los principales productos, por decir, o los paquetes demandados, y así nos comentan las empresas del rubro. En el caso de hoteles, un sector que lo mismo, ¿no? Dejó de lado ese efecto rebote evidenciado en 2021, y lentamente comienza en cierta forma a entrar en una situación de relativo estancamiento para lo que es el cierre de 2022, ¿sí? Con lo cual, bueno, está claro que quizás para el 2023 tenemos que todavía ver los resultados finales de la temporada turística, pero bueno, las expectativas para lo que es el corriente 2023 podrían estar mejorando los resultados en materia de hoteles. Ahí también vemos que la realidad o los resultados en materia de lo que es hoteles es bien dispar de acuerdo a las diferentes estrellas. Los hoteles de más alta gama serían los que están evidenciando los peores registros en materia de actividad económica, pero está claro que, bueno, la apertura de fronteras, así como una mayor cantidad de turistas que ingresan al país, podría hacer que estos resultados del rubro sean mejores en lo que es el 2023. En el caso de restaurantes y confiterías, un poco los mismos, ¿no?, comentarios, ¿no? Un sector que estaría estando en una fase de estancamiento para el 2022, dejando de lado ese rebote que venció en el 2021, y con perspectivas de que, bueno, la temporada turística pueda impulsar a que este sector se mantenga en una fase de crecimiento, por lo pronto bajo, pero crecimiento al fin para el 2023. En materia de expectativas, sí, como les decía, esto fue relevado, ¿qué esperan las empresas para este primer trimestre del año? Bueno, no hubo grandes cambios respecto a lo que eran expectativas para cuando las relevamos para el tercer trimestre del año, o sea, no esperamos cambios fuertes en la evolución de las ventas para el primer trimestre del año. De todas formas, está claro que la temporada turística podría estar jugando a favor en los resultados de algunos rubros, en particular aquellos más asociados, más asociados con el turismo. De todas formas, seguimos teniendo el impacto de la relación de precios, del comercio transfronterizo, del contrabando en el sector, que eso va a estar jugando en contra en este sentido para lo que es el corriente 2023. Complementando los datos de actividad con, bueno, qué pasa en el mercado de trabajo, qué pasa con el salario real, para tener una foto completa de la actividad económica local, y también cómo estas variables al final vemos un poco qué pasa de la oferta, ¿no? O sea, cómo se comportan las ventas, pero también entender un poquito qué pasa con la demanda, qué pasa con el poder adquisitivo de los hogares, cómo se comportó en 2022 y cómo esperamos que se comporte en 2023, y cómo eso también obviamente va a tener impactos en los resultados de lo que es particularmente comercio y servicios. Ahí vemos claro un freno importante en lo que tiene que ver con la recuperación en el mercado de trabajo, luego de la fuerte caída que vimos en el año 2020, es decir, cuando nosotros comparamos los datos de hoy respecto a los años prepandemia, estamos con casi 32.000 puestos de ocupados más, o sea, hemos recuperado los niveles de ocupación por encima de los perdidos durante la pandemia en estos últimos meses. De todas formas, ese proceso de recuperación se ha detenido, se ha enlentecido, en particular cuando uno ve ahí, ¿no?, cómo se frenó la velocidad de creación de puestos de trabajo, respecto a esto que también veíamos, ¿no?, al principio, este primer semestre del año más dinámico frente a un segundo semestre del año menos dinámico. A partir de este escenario, ¿qué podemos proyectar para el 2023? Bueno, un comportamiento del mercado de trabajo donde, en términos de generación de puestos de trabajo, de cantidad de ocupados, vemos un enfriamiento, lo cual estimamos que se permanezca
¿sí? Por este comienzo de 2022 más complejo para nuestra economía. Sin embargo, al mismo tiempo vamos a estar atravesando durante el 2023 un proceso, como ya hemos visto, de menores presiones inflacionarias, junto con una nueva ronda de negociación salarial, donde hay ciertas promesas de recuperación de los salarios, donde el salario real comienza lentamente a mejorar en estos últimos meses, y en ese sentido vemos que lo que es la masa salarial, ¿sí? Va a venir creciendo en lo que es 2023, pero más impulsada en lo que tiene que ver por el comportamiento del salario real, y no tanto por la generación de puestos de trabajo. Entonces ahí vemos que en términos de cantidad de puestos de trabajo, vamos a seguir en este proceso de enfriamiento. Quizás el mayor consumo, la mayor demanda de los hogares venga de la mano de un mayor nivel de salario real para lo que es el 2023. Como les decía, el índice de precios, lo que tiene que ver con los niveles inflacionarios, vemos estas menores presiones inflacionarias en los últimos meses de 2022, en el comienzo de marzo de 2023, con una inflación anual que está hoy, el último dato, 7.3, y con una proyección de cerrar un año con una inflación cercana al 7%. Sí está claro que vamos a tener movimientos puntuales, coyunturales ahora en el corto plazo, producto de la sequía. En particular, el último dato de inflación en el mes de marzo recogió un aumento de lo que tiene que ver con el precio de los alimentos de más del 12%, frutas y verduras en particular. O sea que vamos a ver algunos movimientos en términos mensuales. Ahora, en términos de la inflación anual, y cuando veamos una perspectiva de más largo plazo, está claro que este proceso de menor niveles inflacionarios se va a mantener durante el 2023. Quizás la reducción no va a ser de tal magnitud como se preveía anteriormente, ni tampoco se van a alcanzar aquellos objetivos de gobierno de llegar a una inflación en 18 meses del 5.8%, pero niveles inflacionarios que van a estar por debajo del 7%, en particular también porque la política monetaria de parte del Banco Central va a lograr, por lo pronto para los próximos meses, tratar de que los niveles inflacionarios se mantengan en los tres niveles, también de cara a esta nueva ronda de negociación salarial. En materia de dólar, en materia de nivel del dólar, esta tendencia de debilitamiento esperamos que se mantenga por 2023, tanto por acontecimientos a nivel local, como puede ser esto de el objetivo de inflación, tipo de cambio, intervención de la política monetaria, y también por los acontecimientos internacionales que veíamos, donde va a haber un dólar donde las tasas de interés van a reducir sus velocidades de ajustes, lo cual va a hacer que el fortalecimiento del dólar a nivel internacional sea más lento de lo previsto, con lo cual estamos proyectando un cierre de valor del dólar para lo que es diciembre de 2023 en torno de 41 pesos, con una proyección también cercana al 7%. Esto nos va a dejar, en términos de competitividad, de relación de precios, ¿sí? Como ustedes saben, Uruguay está caro en dólares, y con estas variables que estamos hoy analizando, proyectamos que ese encarecimiento de Uruguay frente al resto del mundo no cambie en lo que tiene que ver con el año 2023. Quizás no hablamos de una profundización, pero por lo pronto no de una mejora sustancial de nuestra competitividad en términos de precios con la región y con el mundo. Algunos acontecimientos que van a estar sobre la mesa, y que también van a poner en juego, bueno, qué va a pasar con la inflación, cuáles van a ser las decisiones de política monetaria del Banco Central y demás, tiene que ver justamente con el desarrollo de la ronda de consejos de salario. Es una de las rondas más grandes, donde 195 grupos de actividad van a estar negociando, 54 de ellos corresponden al sector comercio y servicios, sectores intensivos en el uso de mano de obra, y como veíamos, sectores que también vienen más de atrás en ese proceso de recuperación tras pandemia, ¿no? Y ahí hablamos tanto, en particular, aquellos sectores que tienen que ver más vinculados con el turismo, pero también aquellos sectores, comercio minorista en particular, afectado por la situación con la región. Entonces, ¿qué van a estar sobre la mesa? Bueno, claramente estos ajustes salariales, estas promesas del gobierno de recuperar el 3% del salario real. Tengamos en cuenta que en los últimos periodos el salario real tuvo una pérdida, o el poder adquisitivo de los hogares tuvo una pérdida de más del 4%. Hay una promesa del gobierno de recuperar esa pérdida de poder adquisitivo evidenciada en los últimos años, que de todas formas, de llegar a un crecimiento del 3, todavía estaríamos por debajo o sea, todavía no lograríamos recuperar toda esa pérdida.
Pero bueno, ahí hay como una promesa y una disyuntiva también en términos de, bueno, de salarios, en términos de actividad y en términos de, bueno, comportamiento del mercado de trabajo en generación de números de puestos de trabajo, ¿no? Entonces ahí vemos cuáles son los principales desafíos, como les decía, ¿no? La recuperación económica, cómo se repercute en el mercado de trabajo, este enfriamiento que veíamos, estos efectos que están teniendo la situación de la región, que impacta de forma diferencial según los sectores, la sequía claramente cómo está impactando algunos rubros, como lo que es el sector agro, la industria, ¿sí? Y también eso, cómo la sequía también puede derramar ese efecto, esos impactos negativos en otros sectores vinculados con el agro y la industria agroalimentaria, los problemas de empleo que estamos teniendo en aquellas personas con menor calificación y en particular en jóvenes, y aquellos puestos de trabajo de menores salarios, ahí es donde están los principales problemas en materia de generación de puestos de trabajo y de mayores niveles de desempleo, como vamos a ver adelante, ¿sí? Y algunos sectores, como les decíamos, el comercio, un sector intensivo en el uso de mano de obra, como el turismo, donde ahí también la situación de frontera también va a ser una variable que va a incidir negativamente en los resultados de este sector y por lo tanto en la generación de puestos de trabajo. Allí vemos un poquito lo que les decía, ¿no? Estos problemas del desempleo, en términos de, bueno, el problema que tenemos a nivel de desempleo en los jóvenes que desean incorporarse al mercado de trabajo y que no encuentran un trabajo. Si ustedes ven la tasa de desempleo y así los niveles de ocupación son bien bajos en estos grupos, o sea que ahí tenemos un problema estructural en materia de comportamiento del mercado de trabajo, y a su vez también las tasas de desempleo son relativamente más altas respecto a aquellas personas que tienen una mayor educación. Entonces ahí lo que veíamos, ¿no? Problemas en materia de generación de puestos de trabajo, de oferta de trabajo, de puestos de trabajo para las personas más jóvenes y con menos niveles de educación. Ahí también, esto es un problema hoy, pero también sepamos que Uruguay también en materia educativa, más allá de todos los problemas que la educación sabemos que hoy enfrenta, tenemos una brecha bien importante en materia de, esto quizás ya lo hemos compartido en alguna oportunidad, pero en materia de egreso, en aquellos hogares con menores recursos, de 10 chicos, de 10 chicos, 4 no finalizan la educación media básica, y en el caso de la educación media superior de 10 chicos, 8 no la finalizan. Estas tasas de egreso en los hogares con mayores recursos llegan al 95-80%, o sea, claramente ahí la brecha, a su vez, entre los hogares con menores ingresos y mayores ingresos es sustancialmente importantísima, con lo cual ahí es un desafío pensando en ya los problemas que hoy tenemos en materia de mercado de trabajo, y cómo esto se puede, en caso de no desarrollar políticas específicas para estas problemáticas, como esto puede perdurar en el tiempo e incluso incrementarse. Allí también lo que le decíamos, esta heterogeneidad de resultados a nivel regional, ¿sí? Como os decía, las realidades a nivel de los diferentes departamentos, en materia de tasa de desempleo, o sea, generación de puestos de trabajo, personas que desean buscar trabajo, conseguir un trabajo y no lo encuentran, pero a su vez también en materia de lo que es calidad, ¿no? Esto hablamos de el no registro en la seguridad social, el informalismo, los niveles de informalismo en algunos departamentos, en particular aquellos cercanos a la región fronteriza, en el caso con Brasil, donde los niveles de informalismo más que duplican la realidad nacional, de que es en torno a un 20%, en el caso de Artigas llega a más del 45%, son datos para febrero de 2023, pero esto es una realidad que se mantiene a lo largo de todo el 2022, incluso se ha ido intensificando este diferencial de tasas de informalismo a nivel de los diferentes departamentos, en particular aquellos más vinculados con las zonas fronterizas. Esto es, como les decía, ¿no? Esta situación de la frontera y cómo se impacta, y por qué lo ponemos acá sobre la mesa, porque bueno, tiene un impacto directo en el comercio, en particular en el comercio minorista, ¿sí? No solamente en los departamentos de frontera, sino también que esto ya permea a todo el país. Claramente la situación de frontera es mucho más compleja aún, pero esta realidad hoy ya atraviesa la realidad económica del comercio minorista en todo el país, por esto que veíamos, por el corrimiento del consumo, por el contrabando, la venta informal,
con lo cual eso tiene un impacto directo en algunos sectores, como veíamos, como cuidado personal, como mini mercados, pero que también impacta en otros rubros, como el caso de jugueterías y demás. Ahí vemos las brechas cambiarias, ¿sí? Las brechas diferenciales de precios, donde claramente todavía se permanecen en niveles históricamente altos, y con algunos rubros en particular, como les decía, bienes diversos, cuidado personal, la brecha es más del 200%, o sea que ahí hay una diferencia de precios abismal, y eso claramente es lo que lleva a estos acontecimientos que veíamos hoy, el impacto en estos rubros en particular, desde el punto de vista de la competitividad histórica, también a través de lo que es el tipo de cambio real. La brecha cambiaria claramente también es de las más altas, tanto con Argentina como con Brasil, y como veíamos, no avisoramos grandes cambios para lo que es el resto del año. Y después, simplemente para mostrarles, estos son datos de turismo, ¿sí? Donde por un lado tenemos la cantidad de turistas que ingresan a nuestro país, perdón, esto es el turismo receptivo, cómo se comportó. Estos son datos al cierre de 2022, todavía no tenemos los datos oficiales de la temporada turística 2023, pero de todas formas, esto que veíamos, ¿no? Ya en el cierre de 2022, bueno, se da ese proceso de apertura de fronteras, claramente, más allá de la realidad económica de la región, hace que el ingreso de turistas, cuando comparamos los datos cuarto trimestre de 2022 respecto a cuarto trimestre de 2022, se vea incrementado, o por lo pronto dejamos detrás esos niveles de caída tan importantes que habíamos tenido. En Argentina, en Brasil, de todas formas, todavía siguen arribando menos cantidad de turistas, en particular en el caso del gasto, por ejemplo, en Brasil es mucho menor, y en términos agregados el gasto todavía sigue siendo menor. En particular, la cantidad de visitantes en el cierre del año se vio impactada al alza por la cantidad de uruguayos no residentes que llegaron a nuestro país, mientras lo que veíamos, argentinos y brasileños llegaron en menor medida. En contraposición, como sabemos todos, esto que veíamos, estos diferencial de precios, bueno, juega a favor de que haya un turismo emisivo bien importante hacia la región en particular. Brasil, Argentina son dos de los destinos donde la mayoría de los uruguayos deciden vacacionar, y allí lo vemos en los datos, y bueno, esto claramente genera este corrimiento del consumo, y por lo tanto el impacto en el sector comercio, y por otro lado, en lo que veíamos, ¿no? Agencias de viaje y demás, que bueno, han tenido un cierto rebote en su actividad, bueno, producto de esto, ¿no? Del mayor interés por parte de uruguayos que deciden hacer turismo en el exterior, en esto de Uruguay caro en dólares, ¿no? Y por lo pronto es más barato hacer turismo en el extranjero, y en particular en la región. Bueno, entonces para terminar, y porque ya me extendí, algunos puntos en líneas generales, esto que veníamos pensando ya para el 2023, el cambio de la política china, este shock negativo que tuvimos en el cierre del 2022, comienza a tener señales positivas para el primer trimestre del año 2023, cuando China comienza en este proceso de apertura, y eso tiene un impacto directo no solamente en términos de mayor demanda de productos que exporta Uruguay, sino también su impacto a nivel de precios internacionales, con lo cual eso son buenas noticias para nuestro país. Sin embargo, la sequía claramente va a continuar impactando en la economía, en particular hasta el primer semestre del año. La temporada turística puede ayudar a que ese resultado económico del primer semestre del año quizás no sea tan malo, porque sectores más relacionados con el turismo van a estar evidenciando un mejor escenario, lo cual podría revertir en parte estos shocks negativos que vienen del lado de la sequía y del sector agroexportador. Sí, en líneas generales, para el 2023, Uruguay va a atravesar una fase de crecimiento bajo. Las proyecciones hoy son del 2%, con una tendencia a la baja, también viendo un poco, bueno, cómo la sequía va a terminar impactando en nuestra economía en términos agregados. Ahí los motores de crecimiento que preveemos para el 2023 van a dejar de ser quizás las exportaciones, las inversiones, y va a venir más por el lado de lo que es el consumo, el mayor poder adquisitivo de los hogares que se logre con una recuperación del salario real, aunque este presenta interrogantes. ¿Por qué? Porque no todos los sectores van a poder internalizar un mayor crecimiento de los salarios, porque la inflación también va a estar ahí en juego, en la disyuntiva valor del dólar, inflación, con lo cual ahí también vamos a tener luces amarillas, y por lo que esto que veíamos de la situación en frontera.
¿sí? Y persisten problemas en el empleo, lo que veíamos, ¿no? Todavía el mercado de trabajo, todavía no, o ingresa en esta fase de enfriamiento, que esperamos, porque la realidad económica sí estaría evidenciando que se mantenga para el 2023, en particular en aquellos sectores de más bajos ingresos y también en las zonas fronterizas. Con lo cual la recuperación salarial preveemos que también va a ser heterogénea a nivel sectorial por esta realidad diferente que estamos viendo, tanto a nivel por sectores, pero también a nivel de regiones. Con lo cual, un poco esto que hablábamos previamente, los motores de crecimiento en el 2021-2022 fueron la inversión, las exportaciones. Para 2023-2024, el mayor dinamismo quizás venga de un mayor consumo privado y un turismo. De todas formas, las expectativas, las proyecciones, como les decía, es que Uruguay atravesará una fase de crecimiento magro para el 2023 por debajo del 2%. En líneas generales, estos eran el análisis que queríamos compartir con todos ustedes en esta mañana, para que sepan que la presentación se la vamos a estar enviando, y lo mismo que la actividad va a ser grabada, está siendo grabada, con lo cual también se la vamos a estar enviando para que ustedes puedan tener. Ahí preguntaban alguna proyección para 2024. Bueno, en términos agregados, para el 2024, a ver, en líneas generales, si nos focalizamos solo en lo que es el sector comercio y servicios, está claro que la disyuntiva que estamos teniendo hoy en la realidad con la región y que está impactando fuertemente en el sector, por lo pronto no es esperable que cambie drásticamente, por lo pronto para lo que son el primer semestre de 2024, o sea, tanto 2023 como 2024, no esperamos grandes cambios. Entonces, en ese sentido, la realidad regional va a estar impactando negativamente en el sector comercio minorista, y también en el turismo, porque vemos una región, tanto Brasil como Argentina, que van a estar creciendo muy poco, incluso con escenarios de caída, tanto para 2023 como 2024. Con lo cual, en ese sentido, no vemos grandes cambios. Sí, quizás desde el lado agroexportador, desde el sector exportador, dejando de lado la sequía, podemos ver algún repunte para el 2024, con lo cual eso nos puede llevar a una tasa de crecimiento que nosotros habíamos proyectado para el 2024, para no decirles el número diferente que habíamos puesto acá, pero habíamos puesto en torno más o menos del 2.3% para 2024. Esto claramente iremos ajustándolo trimestre a trimestre. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta en particular. ¿Algún comentario que nos quieran hacer de alguna actividad en particular que quizás no quedó reflejado aquí? Bien, bueno, si alguien quiere, pueden hablar si quieren. Si alguien quiere hacer algún comentario. Muchas gracias, muy 5 bueno. minutos excedidos No en el creo que... tiempo, pero bueno, 2 minutitos más podemos. Bien. Bueno, les agradezco entonces con Mariano aquí a todos los presentes hoy. Como siempre, desde Estudios Económicos quedamos a disposición para compartir todo este tipo de información, la cual nosotros estamos actualizando día a día, con lo cual siéntanse libres de realizarnos consultas, opiniones, comentarios, aporte de información. Para nosotros también es bien relevante. Este año nosotros estamos atravesando un proceso también de mejora de la encuesta, donde vamos a ampliar la muestra. Vamos a ampliar algunos rubros, o sea, de estos 15 rubros vamos a intentar ampliar para llegar a incorporar 2 o 3 rubros más, si así las empresas nos lo permiten y nos brindan la información, y también desagregar la situación por región. Por un lado tener la región de la frontera litoral, y por otro lado la región, tanto de la frontera con Brasil como con Argentina, tenerla diferenciada, o sea, ir avanzando en tener información más detallada a nivel de comercio y servicios, que como ustedes saben hay un gran vacío estadístico a nivel del resultado del comercio minorista, con lo cual avanzar en tener una mejor información y lo más representativa posible es clave para la toma de decisiones de las empresas de estos rubros. Así que bueno, quedamos a las órdenes. Entre hoy y mañana le estamos enviando el material, y bueno, por cualquier consulta nos
nos escriben o nos llaman, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, Ana Laura y Gracias. Mariano, que pasen bien. Adiós.